El montaje no es que no sea nuevo, sino que es tan viejo que ya se le puede denominar así como casi de histórico. Se estrenó en 1991, lo cual quiere decir que tiene 30 años. Y a partir de ese momento el espectáculo empezó un recorrido que a lo largo de los años ha sido increíble. Es decir, hemos viajado por los 5 continentes, muchísimos festivales, y ha sido una gran experiencia para todos los actores que hemos participado de él. Ahora llevábamos 3 o 4 años que el espectáculo estaba parado y lo hemos retomado, hemos fabricado nuevas marionetas, hemos rehecho el montaje y con 2 nuevos actores que son Jorge Valle y Pau Gregori ha vuelto a renacer. Es decir, que Quijote Returns. Oye, sí. Yo hice la adaptación hace todo ese tiempo y la verdad es que me dejé guiar bastante por la intuición, porque yo me releí todo el Quijote y según los pasajes que iba leyendo iba como tomando notas de lo que pensaba yo que era más fácil de representar con los títeres. Entonces hice una selección de pasajes y luego sobre esas ideas trabajamos ya con la mesa y con los títeres, con Carles Alfaro, que es el director de escena, y fuimos como intentando traducir esas escenas un poco en el código que habíamos establecido, y también parte del tiempo de los ensayos fue un poco decidir la estética, el código, el tipo de trabajo que íbamos a hacer. Pero al final, y de manera bastante natural, se fue concretando todo el trabajo, toda la progresión dramática se centró en la relación entre Quijote y Sancho. Le dimos mucha importancia a la relación más íntima, más que la cosa aventurera y los encuentros con todo lo que a Quijote le va sucediendo, era más en el efecto que esto tenía en su relación y cómo iba evolucionando a lo largo de la obra. Emotivamente sí que sigue un camino muy fácil de comprender para el público, aunque no digamos ni una sola palabra comprensible en castellano. Que hemos descompuesto el lenguaje para que resulte abstracto, pero curiosamente en todo momento el público sabe qué está pasando en la situación y sabe la situación que se está viviendo, no porque conozca la obra, que en general lo que tú dices, no. La gente en teoría todo el mundo lo conoce, pero en la práctica no es así. Incluso en otros países, evidentemente, mucho menos que aquí. Y entonces al público le resulta bastante fácil de seguir, un poco por esa conjunción de toda la parte sentimental y emotiva, que es sobre todo en lo que se basa la dramaturgia, y eso ayuda mucho a comprender las situaciones y cómo se viven las situaciones, que es lo importante, los personajes. Lo que estoy intentando hacer es un poco revisar y asimilar con cierta perspectiva y distancia, la que da el tiempo y los años, toda esta trayectoria y poder, con la idea de comprenderlo para que esto sirva de base para que otras personas hagan nuevos desarrollos de esta compañía, que tiene una identidad, pero que no tiene por qué ser tan estrictamente ceñida a los títeres convencionales, porque nunca hemos sido así. Nuestro concepto de los títeres es muy amplio, es amplísimo, y dentro de ese concepto yo creo que se pueden integrar muchísimas sensibilidades y muchos modos de hacer. Y es un poco lo que estamos intentando hacer el nuevo equipo con la compañía, que todo el mundo y que sobre todo la parte creativa tenga una proyección de futuro, eso sería como la palabra.